capítulo 6 de Hechos. Vamos a leer versículos 1 al 7. Ese es el pasaje de hoy. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a ver este pasaje hoy, vamos a ver algunas de las lecciones que tiene para nosotros. Creo que es un pasaje muy conocido, ya saben más o menos, muchos de ustedes han escuchado esta historia acerca de cómo fueron elegidos estos 7 hombres, que en realidad siempre se plantea como el comienzo del ministerio de diaconado dentro de la iglesia. Y Hechos establece esto como una primera instancia en donde queda claro cuál es la razón y el propósito para los diáconos. Pero hoy vamos a tratar de entender esto claramente, vamos a tratar de ahondar dentro de lo que hay en estos versículos. Así que primeramente, ¿cuál es el problema que surge aquí? El problema no es la distribución diaria hacia las viudas, en realidad. El problema es que Satanás siempre está buscando maneras de detener el avance del evangelio y de su iglesia, de la iglesia de Dios. Ya hemos estado viendo varias maneras en las cuales Satanás ha estado atacando. La más clara que hemos estado viendo en Hechos es persecución. Toda esta oposición que han vivido los cristianos del primer siglo, la hemos estado viendo de parte de los sacerdotes, de los líderes religiosos, del sumo sacerdote, todo lo que vimos desde el capítulo 4 en realidad, que es donde comenzó esta situación de tensión entre la iglesia y los líderes religiosos de la época. Ahí es Satanás tratando de atacar a la iglesia desde afuera. ¿Cómo puede detener a la iglesia con oposición desde afuera? No ha resultado, como hemos visto, no ha resultado esta estrategia de Satanás, porque vienen los líderes religiosos, amenazan a los apóstoles, les dicen: ya no pueden seguir predicando a Cristo. ¿Y qué dicen los apóstoles? Pues amenázame todo lo que quieras, pero yo voy a seguir obedeciendo a Dios, yo voy a seguir predicando el evangelio. Y eso pasa exactamente. Piensan que a lo mejor los sueltan y dicen a lo mejor le bajan un poquito, y al contrario, le suben. Y van y predican, ¿en dónde? En el templo, ahí donde estaban, ahí donde se meten en problemas, ahí donde está la gente que está en contra de ellos. Ahí es donde van y están predicando el evangelio, todos los días. Entonces, esa estrategia de Satanás no ha funcionado muy bien, pero es una estrategia que ha existido desde entonces hasta el día de hoy. Sigue habiendo oposición hacia la iglesia en muchos países, como veíamos antes, vimos el domingo pasado. Nosotros aquí en México no hemos experimentado el nivel de oposición a la iglesia cristiana que se vive en muchos otros países del mundo.
La verdad es que nosotros vivimos la excepción, no la regla. La mayoría de cristianos a lo largo de los siglos han experimentado persecución, oposición, y esa es una estrategia de Satanás para detener el avance del evangelio, lo cual no ha podido hacer. También Satanás ataca con corrupción desde adentro. Entonces, si Satanás puede corromper a algunos miembros de la iglesia y empezar a generar el ambiente o la motivación para hacer cosas hipócritamente, para hacer cosas por las razones equivocadas, eso también es un ataque de Satanás a la iglesia. Y vimos ya esa situación en Hechos 5, al principio de Hechos 5, cuando leímos la historia de Ananías y Zafira. Esa es otra manera en la cual la iglesia ha sido atacada. Siempre si los miembros de la iglesia pueden ser corrompidos, si los miembros de la iglesia pueden estar viviendo vidas donde creen que son cristianos, pero no lo son, en realidad, entonces también eso es un ataque de Satanás. Es un gran peligro que existe hoy en día. Y ese es uno de los temores más grandes que tenemos como iglesia, es que ustedes crean que son cristianos y no lo sean realmente. La Biblia dice que hay una categoría de gente así dentro de la iglesia, que está viviendo engañados, que han sido corrompidos por ciertos deseos, por ciertos placeres, por ciertos ídolos. Y es nuestro trabajo seguir predicando la palabra de Dios para que todos los domingos ustedes sean confrontados con la realidad del evangelio y si lo creen realmente. Entonces, tenemos que ser confrontados constantemente. A ver, este es el evangelio, ¿lo crees? ¿Lo vives? La pregunta no es, ¿hiciste una oración algún día en el pasado para recibir a Jesús? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿crees el evangelio hoy? ¿Es tu convicción hoy? ¿Lo estás viviendo hoy? Esa es la pregunta. Porque el evangelio es una convicción real que se vive todos los días y que es una parte de nuestras vidas. No es nada más un momento en el pasado, un puntito ahí de algo que pasó en algún momento, no. En algún momento comenzó, pero sigue y nosotros lo vivimos. Todos los días nosotros los cristianos necesitamos que el evangelio se nos sea predicado. Todos los días. Recordar qué significa que somos cristianos, recordar qué es lo que creemos. Por eso celebramos la cena del Señor. Por eso necesitamos decir, sí, Jesús murió por mí, sí, Jesús derramó su sangre y entregó su cuerpo. Bueno, ese no es el tema de hoy, pero quiero que vean que esa es una de las maneras en las cuales Satanás ataca a la iglesia, tratando de crear hipocresía, tratando de crear una falsa ilusión también de lo que significa ser cristianos, pensar que puedes servir al mundo y servir a Dios al mismo tiempo. Todas esas cosas son cosas que Satanás usa porque quiere detener el avance del evangelio. Pero hay una tercera manera en la cual Satanás ataca a la iglesia y es la manera que vamos a ver hoy. La manera en que Satanás también ataca a la iglesia es a través de un ataque interno, que es parecido al de la corrupción, pero este ataque interno tiene que ver con murmuraciones y división. Y esto que está pasando aquí en Hechos 6 tenía el potencial de ser sumamente destructivo. Tenía el potencial de crear un verdadero problema. ¿Qué es lo que pasó? Los judíos tradicionalmente, y ustedes lo van a leer a lo largo de todo el Antiguo Testamento, tienen una gran responsabilidad para con el cuidado de las viudas. Ahora, este cuidado era algo ya institucional. De hecho, parte del dinero que se traía como ofrendas al templo estaba destinado precisamente para administrarse hacia el sustento y la ayuda a las viudas judías.
Ese era el propósito principal. Ahora, ya hemos estado viendo que la primera iglesia no tiene muy buenas relaciones con el templo y con el establecimiento religioso judío. Entonces, probablemente está siendo medio complicada esta dinámica de que las viudas que se han convertido a Cristo, que ahora son cristianas, sigan siendo cuidadas por el sistema que ya existía, religioso judío, para el cuidado de viudas. Entonces, la iglesia asume esta responsabilidad y dice, pues nosotros cuidaremos de ellas. No necesitamos necesariamente que el templo sea el responsable de cuidar de nuestras viudas, nosotros podemos hacerlo. Y es por eso que ya vimos en varios pasajes que vendían sus propiedades, traían el dinero y ese dinero era administrado para suplir estas necesidades. Ahora, acuérdense, esto es muy importante de lo que está sucediendo aquí, se nos puede olvidar fácilmente, pero la iglesia ha estado creciendo exponencialmente en estos últimos capítulos. ¿Recuerdan cuántos se convirtieron en Pentecostés? 3,000 personas, ¿no? Y después otras 2,000 y después, y parece como que Lucas hasta pierde la cuenta. Y ya dice, bueno, ya seguían creciendo y todos los días se seguían añadiendo gente y así era la iglesia. Crecía y crecía y crecía y crecía y crecía, ya perdimos la cuenta, no sabemos ya ni cuántos son. No tienen un lugar necesariamente donde reunirse, probablemente se están reuniendo en casas. Algunos calculan que por lo menos a estas alturas tendría que haber habido 100 iglesias en casas a estas alturas, por lo menos, donde se reunían, si no es que muchas más. Entonces, logísticamente se está volviendo muy complicada esta situación porque tienen que estar viendo y administrando. O sea, si tienen recursos financieros diseñados para ayudar a las personas en todos estos lugares, imagínense, ya no está tan sencilla la cosa. Y parece ser, aquí es el conflicto que se da aquí, parece ser que hay un malentendido porque hay judíos helenistas, así se le llama a los judíos que son de la dispersión o que estaban en otras partes del imperio. Y que el helenismo es la cultura griega y la influencia griega. Entonces, estos son judíos que hablan en griego y que tienen mucha de la influencia griega. Y luego están los judíos palestinos o los judíos que hablan hebreo o arameo. Y estos judíos son, en muchos sentidos, pues normalmente se sentían pues más puros. No tan corrompidos como los otros judíos de otras regiones que ya traían otros idiomas como su idioma principal. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Judíos hay en todo el mundo y ¿cuántos judíos tenemos en México? ¿Y cuál es el idioma principal en realidad de los judíos que viven en México? Español. Entonces, si un judío que no habla mucho hebreo regresa a Israel y llega y ve un judío que ha vivido toda su vida ahí y que habla perfectamente hebreo, pues es lógico que exista una cierta separación entre ambos. Parece ser que algo del problema que se está generando aquí tiene que ver con el idioma, con el hecho de que por alguna razón, estamos especulando aquí, entonces no quiero hacer demasiados comentarios, pero por alguna razón se está discriminando a una categoría de viudas, o por lo menos se está descuidando una categoría de viudas, que son las que hablan griego. No sé si tenga que ver con el asunto del templo y que algunas de estas viudas judías en realidad sí todavía estaban recibiendo ayuda del templo y entonces asuman que las viudas que hablan griego tienen otra manera en que las puedan cuidar y no están recibiendo la ayuda del templo, o no sé en qué sentido estaba una confusión, pero el punto es que parece ser que hay un problema con el idioma y viudas de la dispersión
con influencia griega, no están recibiendo tanto como las viudas judías, judías palestinas. Tenemos que aclarar la categoría, las que hablan hebreo y arameo. Esta es una situación, a lo mejor no la entendemos nosotros bien aquí en nuestra iglesia, porque la verdad es que todos hablamos español. Aún los que no son de México, que están en nuestra iglesia, como de Costa Rica o de Venezuela, realmente hablan español y casi hablan español igual que nosotros. Cuando teníamos a Salvador, que era de Puerto Rico, a veces dudábamos que fuera español lo que él hablaba, pero sí, también es español. Y yo sí he experimentado algo de esto, creo, cuando estaba en Estados Unidos y he visto lo que pasa en Estados Unidos. Y creo que ahí sí es una situación más parecida a la que se está dando aquí, en donde una generación que llega ya tiene, inclusive llegan allá los papás y aprenden muy poco inglés. Pasan años y años en Estados Unidos y aprenden muy poco inglés, pero la siguiente generación pasa exactamente lo contrario. Ellos aprenden mucho inglés y empiezan a dejar el español a un lado y hablan menos y menos español. Y esas barreras generacionales, dependiendo de dónde crecieron, son el tipo de barreras con las que tienen que lidiar las iglesias hispanas allá, de cualquier iglesia de ministerio hispano. Está complicado. A mí no me gustaría necesariamente estar como pastor en una iglesia en Estados Unidos porque la diversidad que existe entre, no nada más culturas latinas, sino la situación del idioma también en realidad crea muchos problemas. Y creo que esto es algo de lo que está pasando aquí. Tienen problemas con los cuales están enfrentando que tienen que ver con la cultura, con el idioma, de tal manera que algo está pasando en la distribución de los alimentos, del cuidado de las viudas. Pero no me quiero enfocar en realidad a ese punto. ¿Saben a qué punto me quiero enfocar en realidad? Quiero enfocarme en ¿qué era lo que Satanás estaba tratando de hacer aquí? Está en la palabra del versículo 1. ¿Qué hubo? Murmuración. Ahora, el problema puede ser que haya sido un problema legítimo. O sea, sí se estaban descuidando a estas viudas. Sin embargo, parece ser que la manera en la cual le llegó a los oídos de los apóstoles no fue la mejor manera, porque esta palabra es una palabra que se usa mucho en la Biblia. En griego, gongusmas, ¿sí así se dice? No se dice así, ¿verdad? Mi mamá me corrige en estas cosas porque yo soy bueno en fingir que sé hablar y pronunciar en otros idiomas, pero a veces no. Con guzmas. ¿Se acuerdan de la onomatopeya? ¿Qué era onomatopeya? Creo que también se aplica en español, Son palabras que suenan como la acción que se supone que representan. Entonces, con guzmas, murmuraron. Suenan como la acción, ¿no? Como algo que se hace así como en secreto, como que lo balbuceas ahí de tal manera que no entiendan lo que estás diciendo otros. Eso parece ser que es lo que está pasando aquí. Es la manera en que surge la queja, es en forma de murmuración. Algo que no está bien en la iglesia, que se empieza a correr la voz y que empieza a darse el chisme por aquí y por allá y la murmuración por aquí y por allá, en forma de queja acerca de lo que el liderazgo está haciendo con respecto a una cierta situación. Y
En el Antiguo Testamento leímos una situación muy parecida que está en Deuteronomio. Si leen Éxodo 15 al 17, si leen números 14 al 17 también, van a encontrar la explicación más detallada de qué es lo que dice Deuteronomio 1:27. Este es el resumen. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. O sea, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes murmuraron en sus tiendas contra Moisés, contra mí. ¿Era algo bueno la murmuración? ¿Qué dice Filipenses 2:14? Hacéis todo ¿sin qué? Murmuraciones, ni contiendas. ¿Debemos de murmurar? ¿Estaba bien lo que estaba pasando aquí? Probablemente no. Aunque, y fíjense, aquí está el punto, porque lo vamos a ver en la respuesta de los apóstoles, aunque la preocupación era legítima. O sea, en realidad sí había algún problema sucediendo. Aunque en realidad sí existía algo que tenía que ser corregido, la manera de hacerlo probablemente no era la correcta porque se dio en esta forma. ¿Existen murmuraciones en nuestra iglesia? Miren, siempre hay algo de lo cual quejarse. Siempre va a haber. Porque somos la iglesia y no todo lo que hacemos lo hacemos perfecto. Entonces siempre va a haber algo que les dé oportunidad a ustedes de murmurar. Siempre. Puede ser la música. Ay, esos bateristas cómo tocan bien fuerte. Ese que dirige la alabanza y para medio himno y nos deja solitos, no sabiendo qué sigue. Podemos quejarnos acerca de cómo predican, cómo se predica en la iglesia. Yo no lo diría así, pero bueno, si creen que él enseña mejor que yo, bueno. Siempre hay algo que podría ser corregido, que podría ser mejor y que nos da la oportunidad de decir algo negativo. Ahora, el problema no es el decir algo negativo necesariamente, tenemos que decirlo, es la manera de hacerlo, es la manera de confrontarlo. Y otra cosa que me puso a pensar en este pasaje es, ¿qué porcentaje de nuestros comentarios son queja? ¿O qué porcentaje de nuestros comentarios son de ánimo? Porque creo que debería de existir un balance, por lo menos un balance donde hay un equilibrio, ¿no? Igual de comentarios negativos como de palabras de ánimo positivas. Si no es que deberían ser más las positivas, ¿no? Pero por lo menos parejo. Porque nuestra tendencia, y es mucho más fácil ver lo que está mal que las cosas que se están haciendo bien. Y la Biblia nos muestra lo complejo que es vivir como un cuerpo y la manera en que la diversidad de ministerios y la diversidad de dones al estar juntos y al convivir como un cuerpo no es fácil, no es fácil. Y hay gente pero sí hay gente que murmura más que otras, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, fíjense, la Biblia nos enseña que somos un cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay cabeza, hay manos, hay pies, hay ojos, hay oídos. Parece que todos somos bocas,
Pero no hay tantas bocas, en realidad no debería haber tantas bocas. ¿Saben que también hay hermanos apéndice? Sí, existe también esa parte del cuerpo, ¿no? Esa parte del cuerpo que no sabes bien para qué sirve. Pero si se inflama y explota, puede hacer mucho daño. Creo que no es esa categoría necesariamente, esta categoría de personas en Hechos 2, pero lo que quiero que vean es que esta situación, en realidad sí era una situación muy seria, tenía el potencial de crear un verdadero problema, porque estamos lidiando aquí con cosas muy personales. O sea, yo me imagino a familias diciendo, pues es que esta viuda viene del mismo lugar de donde yo vengo, o sea, hay afinidad, y a ella la están descuidando, y a esa de allá siempre le dan las cosas, o siempre le están dando comida. O sea, empezaba a ver este sentimiento, creo, de amargura inclusive, que te traía el potencial de crear una verdadera división en esta primera iglesia y hacer verdadero daño. ¿Qué hacen entonces los apóstoles? Dice, entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, ¿se acuerdan? Les decía que probablemente estaban en diferentes casas reuniéndose. Entonces, probablemente representantes de estas diferentes casas, no sé, algunos de los líderes. Pero acuérdense, es una iglesia ya muy grande esta. Y dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo para este trabajo. Ahora, cuando los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas, tienen que entender algo muy importante aquí. No están diciendo los apóstoles que el servir las mesas es un trabajo poco importante, y van a ver en un momento qué tan importante realmente es. De hecho, ¿quiénes habían estado sirviendo las mesas hasta este punto? Los apóstoles. Ellos habían estado viendo esta situación, por eso van a ellos. Ellos se habían estado encargando de ver cómo se distribuían estos recursos para las necesidades de la iglesia. Pero parece ser que han llegado a un punto en el cual ya se está volviendo una carga muy pesada para ellos. O sea, ya la cantidad de gente, los problemas, la dinámica que se está dando, ya realmente les está pesando, y se dan cuenta, si nosotros de veras hacemos esto bien, no podremos hacer esto bien, que es seguir predicando y enseñando la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y fíjense, esto es servir las mesas. Piensen en todo lo que involucra. Involucra las finanzas, o sea, involucra manejar dinero, involucra un tema de administración, involucra un tema de, inclusive, de consejería y de resolución de conflicto aquí. Entonces, no era un tema pequeño, no era un ministerio pequeño, secundario en realidad de la iglesia. Así que, ¿cuál es la solución que ellos proponen? ¿No es chistosa la solución, en cierta manera? Dicen, a ver, ¿saben cuál es la solución? Ustedes arréglenlo. Esa es la solución. A ver, o sea, ¿quiénes escogieron a estos 7 hombres? ¿Los apóstoles? No, los apóstoles no escogieron a estos 7 hombres. Les dijeron, ustedes escojan. A ver, ¿ustedes quieren arreglarlo? Ustedes escojan gente que puedan arreglarlo. No nos distraigan a nosotros, porque esto ya se está volviendo nos está pesando. Pero
tienen los apóstoles aquí dos situaciones. Y miren, este es un ejercicio divertido que pueden hacer con este pasaje. Es imaginarse cuántas soluciones posibles existían para este problema. ¿De cuántas maneras los apóstoles lo hubieran podido resolver? Mejor aún, ¿cómo lo hubiéramos resuelto nosotros como iglesia? Miren, tendemos a irnos para acá o para allá. Hablamos de mostrar amor, de justicia social, y hablamos de la predicación y el estudio de la palabra. A veces temo que como iglesia nuestra tendencia sería irnos para acá y decir, a ver, miren, la verdad es que nuestra iglesia no se trata de ayudar a la gente, así que se trata de predicar la Biblia. Así que mejor ya ni den nada a nadie. ¿No es esa una posible solución? Es más, esos que murmuran ya ni les den nada, por quejumbrosos. Esa sería una manera de lidiar con este problema. ¿Sí? ¿Saben qué? Vamos a todos predicar la palabra, porque de eso se trata esta iglesia. Pero yo estaba pensando, ¿por qué era tan importante para los apóstoles? Y la verdad es que creo que la solución tenía que ver con no descuidar ningún ministerio, y creo que ellos ven a ambos ministerios como de vital importancia para la iglesia. Es como cuando decimos, ¿como o hago ejercicio? ¿No? ¿Cuál de los dos me conviene más? ¿Por qué tienes que escoger entre los dos? Son importantes los dos, haz ambos, come y haz ejercicio. Creo que los apóstoles están en esta misma dinámica. Aquí dicen, no podemos dejar de predicar la palabra, y si seguimos enfocándonos en este tema vamos a dejar de predicar la palabra, pero tampoco podemos dejar de atender a las viudas. ¿Por qué? Porque esa es la manifestación externa, la manera en que ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. O sea, es el amor unos a otros. Entonces, no podemos descuidar ninguno de los dos. Y sabemos claramente, y es por eso que hemos estado sirviendo las mesas hasta este punto, pero sabemos claramente que Dios nos ha llamado, a nosotros, dicen los apóstoles, a esta tarea muy específica, a estar predicando la palabra. Entonces, ¿por qué no? Nosotros aún nos vamos a enfocar más en ese tema, no que no vamos a participar nunca y no vamos a servir las mesas, no, eso no es lo que estamos diciendo, no nos vamos a distraer demasiado de la labor que ya tenemos clara, que es la predicación de la palabra, que es precisamente lo que está haciendo que crezca la iglesia. Además de cómo mostramos el amor unos por otros, no vamos a descuidar eso para atender este tema. Es algo parecido, también sucedió con Moisés, ¿se acuerdan? Con su suegro, Jetro. ¿Sí? Oye, Moisés, tienes aquí a 2 millones de judíos y como que tú solito tienes problemas para administrar esto, para liderarlos. ¿Por qué no pides ayuda? ¿Por qué no que otros te ayuden a hacer esto? O sea, y este es el tipo de situación a la que se están enfrentando los apóstoles. Ahora, quiero que vean que esta tarea de servir las mesas, de atender a las viudas, no es una tarea insignificante o no es una tarea sin mayor importancia. Y la clave para entender eso está en las características que dan en el versículo 3 para estos hombres. O sea, si esto fuera nada más una labor así de, alguien que sepa servir comida y alguien que sepa poner mesas, no necesitarían que tuvieran estas características. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, estos no podían ser cualquiera que tuviera cierta habilidad física para hacer algo. O sea, estas eran personas que tenían que tener un cierto grado de madurez, de conocimiento en la palabra y algo, nuevamente, la importancia de la enseñanza de la palabra. ¿Por qué es que pueden encontrar personas con estas características?
Porque precisamente han estado aprendiendo de los apóstoles que la palabra. O sea, ¿y ustedes que van a escogerlos? ¿Cómo van a discernirlo? Porque ya saben de la palabra. O sea, ¿ven qué tan importante es la palabra aquí? O sea, la palabra es la que ha permitido que haya personas capacitadas para hacer esta labor. La palabra es la que ha permitido que la iglesia ahora tenga el discernimiento para escoger a estas personas. Por eso dicen, no podemos descuidar la predicación de la palabra. Porque es precisamente por la predicación de la palabra que ahora tenemos la posibilidad de que otros entren al liderazgo de la iglesia también y puedan ser usados por Dios también. Entonces, estos son los dos tipos de ministerios y que se están desarrollando en la iglesia: ministerios de amor, ministerios de la palabra. Y estas personas que van a escoger, vamos a verlo en un momento, voy a meterme un poquito más en esto en un momento, pero estas personas que van a escoger también van a predicar la palabra y saben predicar la palabra. Y también es parte de su ministerio, así como creo que los apóstoles siguieron sirviendo mesas. Estos diáconos también predicaron la palabra, y de hecho esa es la razón principal por la que vamos a conocer a algunos de ellos. Pero lo que quiero que vean es que la congregación los escoge. Esta es una clave muy importante aquí, porque la iglesia, bueno, ¿es una democracia la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo funciona aquí? Si nosotros hablamos del consejo pastoral, de las personas que están en el liderazgo en la iglesia, ¿cómo llegaron a donde están? ¿Quién dijo, a ver, tú? Hay algo muy importante aquí, y es que el liderazgo es reconocido naturalmente porque la Biblia nos da los parámetros para el liderazgo. Y la congregación, una congregación que ha estado creciendo en el conocimiento de la palabra, debería de saber reconocer a sus líderes. O sea, nunca debería de ser una imposición realmente. Este es tu pastor porque digo que es tu pastor. Y yo soy tu pastor porque, a ver, ¿quién dice que no? O sea, así podría existir la dinámica de liderazgo en la iglesia por imposición y porque un presbiterio manda al pastor y dice, ahora les toca o ahora les toca. O sea, así se podría dar, y de hecho así se da en algunas iglesias. No quiero meterme en criticar otros sistemas, pero creo que la manera natural en la cual el liderazgo debería surgir es porque la iglesia ha aprendido a discernir cuáles son las características de un líder, y que como nos conocemos tan bien, sabemos quiénes están calificados para ser líderes en la iglesia. Voy a llegar a eso en un momento más, porque hacia allá va nuestra iglesia también, y creo que es un tema importante que tenemos que evaluar. Pero bueno, los apóstoles proponen una solución. Esta solución no necesariamente funcionó perfectamente. Por el momento funcionó, pero vamos a ver más adelante que los problemas con las viudas se siguen dando en la iglesia. Pero Santiago, que probablemente estaba aquí entre este grupo, que era hermano de Jesús, escribió en Santiago 1:27 que la religión pura es visitar viudas y huérfanos. O sea, esto siguió siendo una tarea esencial de la iglesia, cómo cuidamos de nuestras viudas. Pero nada más para que vean, y se les muestro esto porque hemos leído tantos pasajes hasta ahorita en Hechos donde la iglesia suena como una iglesia tan perfecta,
y envidiamos ser esa iglesia y decimos, ay, ¿cómo quisiéramos ser la primera iglesia? No nos damos cuenta realmente de todos los problemas que estaban sucediendo desde ese tiempo. Y vamos a seguir estudiando Hechos y van a ver que vienen muchos más problemas todavía. Pero ya vimos que hay gente como Ananías y Zafira dentro de la iglesia, ya vimos que hay murmuradores dentro de la iglesia. Los discípulos, los apóstoles, no están tratando de defenderse, no están tratando de decir cómo se atreven a criticar nuestras decisiones de cómo repartir la comida, si somos los apóstoles, somos tan sabios. No hacen eso, simplemente dicen, a ver, vamos a solucionar esto. Que se solucione, por favor. Eso es lo que están haciendo. Y evidentemente las cosas se siguieron complicando porque Pablo escribió más acerca de esto en 1 Timoteo 5. Quiero que vean, nada más les quiero dar el panorama de cómo este tema no era tan sencillo y se tuvieron que seguir poniendo parámetros, o sea, tuvieron que seguir poniendo ciertas reglas que ayudaran a administrar las cosas correctamente. 1 Timoteo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, hay de viudas a viudas, dice Pablo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Había problemas? O sea, Pablo nos deja ver bien claro que sí había problemas. Porque dice, híjole, creo que le están ayudando a algunas que no conviene ayudar. No se depriman, hermanas viudas que están aquí. Las queremos mucho. Y es nuestra responsabilidad como iglesia cuidarlas. Pero tenemos que ser muy sabios, especialmente en la administración de los recursos de la iglesia. Solo les leo esto para que vean que esta es una situación compleja. Y bueno, esta era una situación compleja en la primera iglesia. ¿Saben que un detalle muy importante aquí es que cuando escogen a estos hombres, todos tienen nombres griegos? ¿Qué significa eso? ¿Entre quiénes eran los problemas? Entre los judíos griegos y los palestinos. O sea, los griegos quejándose, ay, es que no nos hacen caso. Y los 7 hombres que se escogen, no sé cómo haya sido la dinámica para escogerlos, o sea, no sé qué tan intencional haya sido esto, pero al final este es el punto, es estos 7 diáconos son helenistas. Son de la categoría, o sea, son de este grupo de los que estaban quejando, que estaban descuidando. Y creo que es estratégico, creo que era una manera de decir, a ver, pues si el problema es lo del idioma, si el problema es cultural, estas personas van a ayudar a que esto se resuelva y se balancee la cosa un poco. Porque recuerden, el núcleo en realidad
de la iglesia, de los apóstoles, eran judíos palestinos. Ese era el núcleo, por lo cual probablemente se estaba dando esta preferencia, a lo mejor, no sé. Pero el punto es que aquí está la lista de los que van a encargarse. Dice, agradó la propuesta a la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hay tantos ministerios en la iglesia. Esto es una cuestión administrativa, O sea, aquí está lo que representa ser una iglesia. Requiere de buena administración, porque hay tantas áreas que se tienen que cubrir: consejería, dinero, eventos, predicación, música. Tantos ministerios diferentes que empiezan a surgir cuando empezamos a ser una iglesia, y especialmente cuando empezamos a crecer, que no todos podemos estar involucrados en todo de la misma manera. No se puede. Necesitamos que la iglesia se involucre. Necesitamos que surjan líderes dentro de la iglesia. Y la clave aquí de lo que está pasando es que los apóstoles están delegando. Están pasando, o sea, están delegando a alguien más. A ver, tú te encargas. ¿Y saben qué significa eso? Delegar significa: yo confío en ti y en las decisiones que vas a tomar, aunque no sean las mismas decisiones que yo hubiera tomado. Eso significa. Porque si yo voy a asignar gente que haga todo igual que yo, entonces no estoy delegando, estoy controlando todavía, ¿no? O sea, yo en realidad sigo siendo el que está a cargo, porque si alguien no hace las cosas como yo las haría, entonces eres un mal líder. Entonces es muy importante, aquí los apóstoles realmente están pasando a ellos la tarea, la labor de llevar a cabo esta tarea, y en realidad confían en ellos. Y confían en ellos, creo, principalmente, irónicamente, para la predicación de la palabra. 2 de estos que están en la lista van a aparecer muy pronto. De hecho, próximo domingo vamos a ver a Esteban. Y lo primero y lo más importante que sabemos acerca de Esteban es que predicó uno de los sermones más exhaustivos en cuanto a las implicaciones que tenía el Antiguo Testamento en relación al Evangelio, en la vida de Cristo y el Evangelio. Muy parecido a lo que predicaba Pedro. Entonces lo más famoso que vamos a saber acerca de Esteban es su sermón, y que es prácticamente el primer mártir de Hechos. Felipe es llamado Felipe el evangelista. O sea, Felipe es lo que hacía, se evangelizaba. Vamos a leer más acerca de él en Hechos 8. Entonces, Esteban va a guiar hacia la conversión de Pablo. Felipe también va a llevar a la conversión. O sea, en este momento, ¿se acuerdan? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Este es el momento en el que realmente, a través de los diáconos, el evangelio se va a salir de Jerusalén. Eso es lo que nos muestra Lucas, por lo menos, que es en realidad la labor evangelística y de la predicación del evangelio de estos diáconos, que lleva a que el evangelio realmente llegue a todo el mundo. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque a veces hacemos estas categorías y pensamos, es que este es mi don, este es mi llamado. Entonces, esto es lo que yo debo de hacer y nada más esto.
Pero la iglesia no funciona así, porque tampoco estaba funcionando de esta manera aquí. O sea, vemos, ya les dije, los apóstoles habían venido sirviendo mesas y no dejaron de servir mesas, simplemente no dejaron que eso se convirtiera en todo el enfoque de su ministerio. Los diáconos fueron asignados a servir mesas y ¿qué hacen? Predican. Entonces, nos damos cuenta que no hay una exclusividad aquí de áreas donde digan, como yo hago esto, no hago esto, sino que yo hago lo que se necesite. Y como iglesia necesitamos todos ser más así. Todos. ¿Cómo puedo aligerar la carga de mis líderes? ¿No debería ser esa una pregunta que todos nos hacemos todo el tiempo? Roberto es lo que yo llamo, en este sentido, un superdiácono. Porque Roberto siempre está ahí para hacer lo que se necesite. Y no dice, no, pues yo soy uno de los pastores. ¿No son los diáconos los que sirven? No dice eso. Pero como iglesia, tenemos que tener un espíritu de buscar que Dios sea glorificado en cualquier cosa que nos dé la oportunidad de hacer. Y a veces no son cosas tan glamurosas como pararse aquí enfrente y que todos me vean y que todos me escuchen. Pero Dios es igualmente glorificado en las cosas pequeñas que nadie ve que hago para Él. O sea, necesitan pensar, a ver, ¿de quién es la labor de consejería aquí en la iglesia? ¿Quién se encarga de aconsejar? ¿Quién hace eso? No, pues ve y habla con el hermano Paco. Entonces él es el consejero, ¿no? Él es el que debe de darte un buen consejo. ¿Así funciona la iglesia? ¿Ustedes no pueden aconsejar? ¿No conocen la palabra? Claro que ustedes pueden aconsejar también. ¿Ustedes pueden predicar la palabra? Claro que pueden predicar la palabra. Estudien, prediquen, evangelicen. Pero no todos podemos estar en todo. Y por eso somos un cuerpo. Porque precisamente no todos podemos estar en todo. Y yo tengo que saber que ustedes van a entrar y van a hacer cosas que se necesitan hacer cuando se necesiten hacer. Eso es lo que el liderazgo necesita. Créanme, estando al frente de la iglesia es tan fácil abrumarse por tantas responsabilidades y de tantas cosas que tenemos. Privilegios, son privilegios. Pero al final del día no podemos hacer todo. Y yo doy gracias a Dios. O sea, no quiero sonar como que me estoy quejando, porque no me estoy quejando. Doy gracias a Dios, porque en realidad, gracias a la diversidad de dones en esta iglesia y gracias al servicio de tantos hermanos y hermanas, especialmente el consejo pastoral, es que yo tengo tiempo para estudiar la Biblia y predicar. Tengo tiempo, hermanos. Uy, qué mal pastor que tiene tiempo. Pues el pastor no debería de tener tiempo. Bueno, así es la percepción que algunos tienen, ¿no? Tengo tiempo, hermanos. Gracias. Gracias porque este es un ministerio y un privilegio el estudiar y enseñar la palabra de Dios y tengo tiempo para hacerlo. Porque hemos delegado responsabilidades a otros y otros están cumpliendo otras cosas que se necesitan hacer también en la iglesia. Así que quiero concluir con cuál fue el resultado de lo que se dio aquí. Versículo 4, los apóstoles dijeron, y nosotros, pues ustedes, busquen a estos 7 hombres, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, básicamente lo que están diciendo, a ver, ellos van a servir mesas, nosotros vamos a servir Biblia. Y vamos a orar.
más. O sea, vamos a incrementar, vamos a intensificar la parte de la oración. Y hay varios resultados que se dan. Uno es la unidad del cuerpo, y esto queda claro en el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿No es increíble que diga eso Lucas acerca de lo que pasó en este momento? ¿Saben qué difícil es proponer algo que a todos les guste? Pero si ustedes son los apóstoles, ustedes son los que empezaron todo esto, ustedes deberían de seguir escogiendo y diciendo a quién y cómo. No, hubo unidad, esto trajo unidad al cuerpo. Supieron resolverlo de una manera en la cual sí había un problema y se solucionó. Sí había murmuraciones y ya no les dieron oportunidad de seguir murmurando, porque además todos los que se escogieron fueron griegos. O sea, fue una opción excelente a la cual llegaron, creo que por dirección del Espíritu Santo, que trajo mayor unidad todavía al cuerpo. Yo me imagino que después de esto, griegos y judíos convivieron aún mejor. Judíos helenistas y judíos palestinos convivieron aún más y dijeron: miren qué bonito, hemos aprendido a distribuir de una manera más equitativa todas las cosas, y a lo mejor hasta se conocieron más a pesar de las barreras culturales y del idioma que existían. Unidad del cuerpo. Número 2, predicación de la palabra. Número 3, tiempo de oración. Y número 4, crecimiento de la iglesia. Así que vean todas estas cosas. Más oración, más predicación de la palabra, y aquí está, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. O sea, ¿qué es lo que se empezó a dar más? Más predicación. O sea, como resultado de esta crisis que vivió la iglesia, ¿qué empezó a pasar? Se empezó a predicar más. ¿Por qué? Porque probablemente ahora los apóstoles todavía se enfocaron más a estudiar y a predicar. Y dijeron: ahora sí, vamos a salir. Si salíamos antes y predicábamos un ratito, ahora vamos a predicar el doble. Antes eran 5 horas, ahora 10. No sé cuántos tiempos, no sé cuánto tiempo era que predicaban en el templo, pero sí se intensificó la predicación de la palabra. Y aquí quiero que vean cuál es el resultado en realidad. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ya hemos estado viendo mucho acerca de números aquí en Hechos. ¿Los números importan? ¿Le importan a Dios los números? Sí le importan a Dios. Por eso los menciona. Si a Dios no le importara cuántos se convierten, entonces nunca haría mención de eso. No diría: pues ya, con que sea una iglesia ahí en Coajimalpa, está bien. Ya con eso. No, a Dios le importan. Ahora, quiero aclarar que los números nunca son nuestro objetivo final y único. Porque hay muchas maneras de números, ¿no? De traer más gente a la iglesia. Hay muchas maneras. Una de ellas sería: vamos a dar pláticas motivacionales de cómo ganar más dinero cada domingo, y les aseguro que vamos a hacer más. Pero nuestro propósito no es simplemente los números. Nuestro propósito es que la predicación de la palabra sea la que traiga el incremento en los números. O sea que los números son importantes porque el resultado de la predicación de la palabra son los números. ¿No? ¿No es lo que estamos viendo en Hechos? Si estás predicando la palabra, la gente se va a convertir. Si estás predicando la palabra, el cuerpo de Dios se va a fortalecer y va a crecer. Entonces, ¿debemos de crecer como iglesia? Sí, debemos de crecer como iglesia. Lo dudaron, ¿verdad? Claro que debemos de crecer como iglesia. Cada año deberíamos de ser más. No sé dónde van a entrar más, pero debemos de ser más. Esa es parte de la razón por la cual platicábamos acerca de esto de, pues, ¿hacemos 2 servicios o no? O sea, si hacemos 2 servicios podríamos ser el doble. Pero hay más maneras también de crecer. Estamos hablando acerca de por qué no plantamos
más iglesias y por qué no empezamos a hacer grupos en otras partes de la ciudad. Porque debemos de crecer. Si no crecemos, algo está mal. O no estamos predicando la palabra y solamente es un club social. O realmente, simplemente los intereses por los cuales venimos son otros. Si estamos haciendo las cosas bien, entonces la iglesia crece. Y así como crece la iglesia, crece el liderazgo. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, empieza a haber una pluralidad en el liderazgo. Empieza a haber más y más líderes. La iglesia debe crecer, también deben haber más líderes. ¿Ustedes creen que somos suficientes líderes en nuestra iglesia? ¿Creen que necesitamos más líderes? Sí, necesitamos más líderes. Necesitamos más diáconos, necesitamos más pastores. Necesitamos más personas que prediquen. Necesitamos más personas que sirvan. No somos suficientes. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes siguen? Como consejo pastoral, ustedes saben, para los que no saben, les voy a decir, somos 4 pastores y 3 diáconos en la iglesia. Está mi papá, está Roberto, está Alfredo, estoy yo como pastores y está Chuchín, Humberto y Rodrigo como diáconos. Ahora, quiero decir esto porque esto es sumamente importante dentro de todo esto. Diácono es, ¿qué saben qué significa diácono? Siervo, alguien que sirve. Eso significa. ¿Ustedes creen que diácono es como menos, ¿no? Como el vicepresidente, no el presidente, pero el vicepresidente. O sea, le falta un escalón más y ya llega, ¿no? Entonces, llegó a diácono, a ver, algún día llegará a ser pastor a lo mejor. ¿Así funciona? No, no funciona así. Y les voy a decir la razón por la cual no funciona así. Jesús dijo, o sea, voy a decir esto porque quiero que vean que en un sentido todos los líderes somos diáconos, en un sentido. Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. La iglesia debería ser una competencia de a ver quién sirve más. Eso debería ser la iglesia, así se debería de ver. A que yo sirvo más que tú. A ver quién puede servirse más, tú a mí o yo a ti. Así debería de ser. Entonces, en ese sentido, todos deberíamos ser diáconos. O sea, en ese sentido, pastores, diáconos, todos los miembros de la iglesia están en una búsqueda constante de ser más como Jesús, que cuando vino a servir. Y esto es hermoso, esto es lo que se debería de ver en toda la iglesia. Por eso no pensamos en términos de, si algún día llego a ser pastor, entonces sí ya llegué a donde Dios quiere que esté. O sea, o al grado máximo de recompensa y de reconocimiento que Dios puede darme. Y hay iglesias que dicen, de diácono a pastor, de pastor a profeta, de profeta a apóstol, y así, ¿no? O sea, tienen todos estos escalones y ya llegaste a apóstol, ahora sí, ya más arriba ya no puedes llegar. Además que seas arcángel o algo así. Como iglesia,
no estamos buscando reconocimiento, no estamos buscando un título, estamos buscando el servicio. Para que todas estas cosas incrementen, para que todas estas cosas sean el resultado del servicio que hacemos en la iglesia. Ese es el reto con el que quiero cerrar. ¿Tenía la iglesia aquí una crisis? Sí, tenía una crisis. O sea, no nos damos cuenta qué tan grave era, qué tan serio era. Pero supieron, con la ayuda del Señor, cómo hacer que esta crisis se convirtiera en una verdadera bendición para la iglesia. Vean, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes, ¿cuáles sacerdotes? Esto me encanta. ¿Se acuerdan de Hechos 4? ¿Quiénes eran los que se oponían? Hechos 4:1, ¿quiénes se oponían? A Pedro y a Juan. Sacerdotes. Habían muchos sacerdotes porque tenían estos turnos para estar ahí todo el día. 3 veces al día tenían que estar ahí para los sacrificios. Entonces me imagino a estos sacerdotes teniendo la oportunidad de escuchar a los apóstoles predicar ahí justo en el templo todo el tiempo, y de pronto algunos de ellos empiezan a convencer, creo que estos están hablando algo que es cierto, que viene de parte de Dios. Y entonces algunos de estos sacerdotes que antes eran parte del templo y del sistema religioso judío, ahora se están convirtiendo a Cristo. O sea, los que oponían a los cristianos, se oponían a ellos, los que querían encarcelarlos, los que crujían los dientes cada vez que oían predicar la palabra de Dios, de pronto Dios empieza a hacer una obra en sus corazones de tal manera que algunos de ellos también se empiezan a convertir. ¿No habría sido increíble ver en la iglesia, tú eras uno de los que me estabas así dando problemas cuando estaba predicando en el templo, ¿verdad? Sí, Pedro, perdón, pero ahora Dios ha cambiado mi corazón. Antes me oponía, ahora me doy cuenta que esto es la verdad de la palabra de Dios, lo que ustedes están predicando. La oración, la predicación de la palabra incrementó gracias a esta crisis. Ahora, les digo esto por la siguiente razón. Al crecer como iglesia, vamos a seguir predicando la palabra, vamos a seguir orando, vamos a seguir trabajando juntos, sirviendo. Como resultado, la iglesia debe de crecer. Pero, esta es la parte que no nos gusta tanto. Cuando la iglesia crece, también crecen los problemas. O sea, si somos más gente, va a haber más problemas porque cada quien representa un problema. Entonces, más gente, más problemas. Nosotros veníamos de una denominación que se llama los Hermanos Libres. Y tristemente, creo yo, los Hermanos Libres se han jactado de qué tan chiquitos son las iglesias. O sea, ese es como un distintivo de los Hermanos Libres. Somos una iglesia pequeña, porque al fin y al cabo así somos una familia, ¿no? Y todos nos conocemos. Y entonces les da miedo crecer. No quieren ser más, ¿por qué? Porque quién sabe quién va a entrar por esa puerta. ¿Qué tal si es alguien que trae muchos problemas? ¿Qué tal si es alguien chismoso? Y nos da miedo porque nos sentimos amenazados. Estamos tan cómodos, los que somos y cómo estamos, que decimos, así estamos bien, ¿no? Así ya con los que estamos, así nos quedamos. Ya no inviten más gente a la iglesia, ¿sale? Ustedes sigan viniendo, los que están sigan viniendo, pero ya no traigan más gente. Ya como que ya llegamos a un número que está bien, nos sentimos cómodos. De por sí tenemos mucha razón para quejarnos todavía, ¿no? O sea, hay hermanos que estoy seguro que todavía pueden decir, llevo 3 años aquí, el hermano Paco todavía no se acuerda cómo me llamo. Entonces imagínense si somos más. Pero la realidad del reto que este pasaje ha puesto delante de nosotros es, la iglesia debe crecer y sí va a haber más problemas, pero Dios va a usar esos problemas para hacer más
bendiciones para su iglesia también. Si enfrentamos esos problemas con sabiduría y la guía del Espíritu Santo, orando más, predicando más, les aseguro que todo lo que enfrentemos como iglesia será una bendición al final, porque el resultado será más gente conociendo a Cristo a través de su palabra, creciendo en la fe, animándonos unos a otros. ¿Qué tiene en el futuro Dios para nosotros? ¿Qué sigue? No lo sabemos. Ya viene el 2017. Pero sabemos en las cosas que tenemos que seguir siendo fieles y sabemos que Dios quiere que más gente le conozca. Así que nuestra oración es que nos siga ayudando Dios a serle fiel en nuestro servicio a Dios dentro de la iglesia y en la predicación de la palabra fuera de la iglesia para ser la luz y la sal que el mundo necesita.